tal, Hans? ¿Cómo has estado? Primer programa y creo que, bueno, yo me encuentro bastante emocionado de poder intercambiar, dialogar y emprender pues la dialéctica, como has sugerido tú detrás de cámaras. Sí, Matt, buen día. Hola, Matt. Y hola con todos. La verdad que bastante contento también de esta iniciativa que está dirigiendo la Perú. Y bueno, estamos acá puestos a la mesa para conversar sobre los temas de relevancia política, ¿no? Que nos aquejan y nos involucran a todos. Y nos interpelan sobre todo, creo, ¿no? Algo tiene la Hoy, política de espectáculo que nos conmueve, creo, más allá de los tintes políticos, ¿no? No sé. hoy en día sí, indudablemente, ¿no? Porque las decisiones que se toman, las autoridades que nos representan, O no creo que nos están. representan también, ¿no? Ahí vamos a entrar a hablar sobre la representatividad, que creo que es un tema bien importante, ¿no? No dan el mejor ejemplo, ¿no? Y si partimos, ¿no? De los conceptos tradicionales de lo que es la política o los representantes como los padres de la patria, pues creo que vivimos una etapa de crisis, ¿no? Y siempre en las etapas de crisis hay idas y venidas, no sé si propiamente un caos, probablemente también, pero indudablemente es una etapa donde la reflexión tiene que estar. Y si no hay reflexión, creo que la crisis puede llegar a ahondar mucho más. Me parece muy acertado y nuevamente provocador lo que sugieres. Y yo quisiera ahí soltar algún tema, controversial seguramente, pero si no fuera así, no tendría motivo de ser discutido, ¿no? Ujú. ¿Qué opinión te merece? Lo digo así de frente, ¿no? La ola, si es que la podemos llamar así, la ola conservadora en América Latina. ¿La saludas? ¿Discrepas con ella? ¿Es parte de la crisis que acabas de sugerir que, bueno, en primera instancia aqueja a nuestro país y ya veremos si también aqueja a Latinoamérica, ¿no? En segundo plano. Yo creo que el conservadurismo no es propiamente el problema, ¿no? El problema es la simplificación o la superficialidad que se le da a los diversos matices, ¿no? De tanto del liberalismo como del conservadurismo. Es más, yo considero hoy que estamos o nuestras autoridades viven o son conservadoras, tanto de izquierda y de derecha, ¿no? Y el problema es que ese conservadurismo se ha vuelto un fundamentalista. El conservadurismo, entiendo yo, propugna un status quo normativo, ¿no? Donde todos los miembros de la sociedad buscan mantener sus tradiciones, pero en el Perú, más que tradiciones, hay prejuicios, ¿no? Y eso creo que es el gran problema de lo que hoy podríamos llamar como conservadurismo en el Perú, ¿no? Es un conservadurismo chicha, tal vez. Entonces, tenemos pues a los partidos políticos como Renovación Popular, Avanza País. No sé si el fujimorismo es conservador, el fujimorismo creo que es pragmático, pero en el Perú de hoy, un modelo conservador chicha es claramente Perú Libre, por ejemplo, ¿no? Perú Libre representa a la Pero izquierda más rancha y conservadora. Dime. en todo caso tiene esa impronta discursiva al menos Totalmente. de revolución, de cambio, de alteración del status quo. Entonces, ¿desde dónde podríamos ubicar a Perú Libre en un ala conservadora, entendiendo pues lo mejor del Eh, conservadurismo, si es que podemos claro, ubicar algo bueno en el Perú conservadurismo? Libre añora, ¿no? La Cuba de Fidel Castro, La pero Lenin claro, de los añora, soviets, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, eso es un conservadurismo, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es ser revolucionario, entendiendo pues que la revolución es un proceso de transformación de la sociedad o del pensamiento, y cuando la revolución triunfa se vuelve el status quo. Y eso es lo que pasó con la Unión Soviética. Se volvió el status quo totalitario, ¿no? De un momento y de igual manera, ¿no? Triunfa la revolución de Castro y hasta ahora pues siguen siendo revolucionarios, pero no hay revolución en Cuba. Pero ¿No? incluso alguien ahí, siguiendo la dinámica de la Unión Soviética, podría acusarte a ti pues de revisionista, Claro, totalmente. eh, por propugnar algo que me suena ahí en el debate de la Guerra Fría, como una postura trotskista, ¿no? De Sí, revolución permanente, de revisión constante de los paradigmas que pueda instaurar una nueva revolución. claro, totalmente. En todo caso, creo que es un punto viciado, ¿no? Porque uno nunca estaría conforme con lo que se va logrando. Mira, Y eso no es un mérito del conservadurismo, digamos. No es el sano conservadurismo, conservar mira, cosas. yo creo que las ideologías
o las posturas no son malas hasta que se vuelvan dogmas, ¿no? Y ese es el gran problema del marxismo, por ejemplo, cuando se vuelve un dogma. Y ya lo decía Bakunin, ¿no? Que el problema del marxismo es que va a tender a un totalitarismo, ¿no? Es como una nueva religión. Y eso es lo que pasa, pues, por ejemplo, con Perú Libre, ¿no? El nuevo profeta, el nuevo Mesías es Vladimir Cerrón, que está en tu corazón además, que hoy está En libre, el ¿no? mío no, en el mío no. Ese es el eslogan, obviamente el eslogan. Buena Entonces, promoción, buena promoción. claro, o Has sea, llegado con la publicidad, ¿ah? sí, Gratis, totalmente, gratis. totalmente. Porque Confesión de criminal, creo. claro, Vladimir Cerrón es el profeta, ¿no? Es el Ezequiel Ataucusi de la izquierda, ¿no? El que puede ningunear al ministro del Interior, ¿no? El que puede postear en algún lugar de un gran país, ¿no? Mientras que supuestamente tiene una recompensa de 500.000 soles, si mal no me Sí, sí, equivoco. sí, que nadie se atreve a Que cobrar, nadie se ¿ah? atreve a cobrar. Nadie quiere Exacto. cobrar esa Exacto. recompensa. Eso es el conservadurismo. O sea, el conservadurismo, desde mi punto de vista, es una vertiente que busca defender un status quo, Pero ese status quo es todo lo malo, no por lo que me necesariamente, no dices. O sea, me parece un necesariamente. poco eso, ¿No? ¿ah? El problema es que, como digo, este conservadurismo es un conservadurismo chicha, ¿no? Es el conservadurismo producto del fujimorismo, ¿no? Y no estoy diciendo que el fujimorismo sea chicha, pero los 90 representan esa cultura chicha que tampoco es mala. Yo no pienso la cultura en términos positivos o negativos, sino como una expresión de la sociedad. Pero me parece que tu análisis es parcial para que la conclusión, digamos, sugiera ciertas cosas, ¿no? A ver, esta cultura chicha tampoco la describes tan bien, digamos. No veo, No, no veo matices positivos. ¿Qué matices positivos encontrarías ya. ¿Sabes en cuál esta es cultura chicha? el matiz positivo de la cultura chicha? La informalidad, por ejemplo. ¿Cómo sí? Porque la informalidad es lo que mantiene al Perú económicamente. Y lo hace bien. Sí, y lo hace bien, claro que sí. Si uno se vuelve pequeño empresario o se vuelve emprendedor y lo quiere hacer bajo los cánones de la ley, tiene que pagar impuestos. Y créeme que si cometes un error en tu contabilidad, la SUNAT te castiga y es el peor enemigo del peruano que quiere legalizarse. Pero en todo caso, ahí podríamos ser incluso aliados de esta nueva derecha, yo la llamo así, intentando aceptar lo mejor de cada uno, ¿no? Sí, Y seguramente discreparemos ahí, pero me parece sugerente no quién lo dice, sino la postura, ¿no? sí. Por ejemplo, Javier Milei, Agustín Laje, podemos ahí trazar un eje Es latinoamericano interesante de esos derecha ejemplos, ajá. que justamente sugiere, entre otras cosas, bueno, la defensa de la soberanía nacional frente a proyectos globalizadores, ¿no? Sí, sí. Por un lado, y por el otro, la reducción del Estado. Hacer Ujú. un Estado que se entrometa menos en el proyecto de vida de las personas, ¿no? Y eso está, digamos, ahí está totalmente en línea, en línea total, con los emprendedores, ¿no? Un emprendedor que es, si no, una suerte de héroe discreto, para usar el término de Vargas Llosa, que, digamos, se enfrenta a ese estado casi pulpesco, llamémoslo así, que cobra por todos lados, ¿no? Cobra por todos lados y vamos, o sea, tú mismo me acabas de mencionar al demonio de la SUNAT, Claro. pareciera que no obtienes nada bueno de los tributos que tú pagas. Entonces, Exacto. En el Perú es así, sí. coincidiríamos tú y yo en que el Estado debe hacerse pequeño, cada vez más Yo sí estoy pequeño, totalmente de acuerdo que el Estado debería reducirse más, ¿no? En eso sí. Ahí podría decir, sí, involucrarse en menos actividades. sí, totalmente. En eso sí. Acá hay Pero un eso es lo tema que bien propone el interesante. conservadurismo nacional. Yo te quiero preguntar esto, ¿no? ¿Milei es un liberal o un conservador? No lo sé, él dice ser un libertario, Dice ser ¿no? un libertario, lo Y cual me es parece interesante, ¿no? que uno Sí. Porque el puede. libertario no es liberal, ¿no? Aparentemente. Bueno, el libertario no es conservador, aparentemente. Bueno, creo que en la defensa de la vida sí lo es, ¿no? Hace una Claro, defensa exacto. tradicional desde la concepción, Ujú. ese es otro debate, obviamente, Ya. pero hace una defensa desde esos puntos, ¿no? Es conservador, clásicamente se ha dicho Conserva- eso, es- conservador en lo político y liberal en lo Claro, económico, ¿no? Creo que esa es una exacto, exacto. definición simple del libertario, pero definición al fin y al cabo que nos ayuda más o menos a ubicarnos, ¿no? En ese espectro. Pero a ti te veo en esa línea, por lo que me dices. Sí, totalmente. O Pero sea, obviamente yo no me puedo identificar con los liberales peruanos porque no veo un liberal y con peruano mi que sea ley, destacado. No, Milei me parece un buen ventrílocuo, ¿no? O sea, ¿cómo es así? alguien que se atreve a decir lo que las élites económicas y empresariales en Argentina no lo dicen porque podría ser políticamente incorrecto. Pero las élites, en todo caso, en Argentina, el poder de facto y el poder latente también Sí, fueron los Kirchner, ¿no? totalmente. Alberto Fernández tiene acusaciones, tiene denuncias serias, tiene un proceso judicial,
y en todo caso Milei representaba el anti-establishment. Eso es interesante, ¿no? Porque no solamente la historia latinoamericana, sino la historia peruana, y lo vamos a ver en sus constituciones políticas, es como una especie de péndulo, ¿no? Donde hay temporadas liberales y temporadas conservadoras, donde en el mejor de los casos llegan a una especie de consenso, ¿no? En una constitución moderada, que es lo que pasó en el siglo XX, en el siglo XIX, perdón. Pasamos de un liberalismo a un conservadurismo y luego a una constitución más moderada. Y hay un detalle bien importante, ¿no? Que en el Perú, si uno analiza la Constitución de 1993, la puede entender bastante moderada en términos de derechos sociales, ¿no? No es una constitución, digamos, pro mercado acérrimamente, ¿no? Es una Economía constitución. social de Yo mercado, ¿no? considero que Con énfasis en el la mercado. parte más, el mejor redactada de la constitución es la parte económica. Y la parte que ha tenido muchas más fallas es la parte de la organización y la estructura del Estado. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Yo considero que se ha cambiado ya la constitución. ¿No? Y el problema es que el cambio de la Constitución no está revelando ni siquiera, ¿no? Ideales conservadores ni liberales, sino está reflejando valores autoritarios. La Constitución. Exacto, la Constitución y dándole mucho poder al Senado. El problema, y acá es lo que voy a retomar con el tema del conservadurismo, es quiénes van a ser los que van a representar o quienes van a estar en ese Senado. Si las elecciones de 2026 no, ya realmente no resulta importante quién va a ser presidente o quiénes van a ser los miembros de la plancha presidencial, porque nosotros los peruanos no elegimos un presidente, elegimos una plancha presidencial liderado por alguien que va a ser el presidente. El problema va a ser quiénes se van a rogar justamente esa defensa de la vida, de la familia, si van a ser conservadores que yo consideraría intelectuales, ¿no? Tal vez como un Pero el Perú, Ribagüero, ¿no? Que creo que no va a pasar, o si va a ser pues el almirante Montoya, ¿no? Entonces, vamos a ver a militares cuyo único eslogan es honor y gloria, ¿no? O a intelectuales cuyo eslogan sea tal vez, y aquí probablemente podamos encontrar algunas vertientes, ¿no? La defensa de un catolicismo más moderado, ¿no? No uno como el Opus Dei, como Sodalicio, ¿no? Sino un catolicismo tal vez eh, como el de los salesianos, ¿no? Que es más o menos moderado y no yéndose al plano radical. pero eso no es solicitarle al conservadurismo que sea como uno quiere, es decir, no es plantear la tolerancia hasta donde uno la aguantaría. Sí, El conservadurismo al me final del gustaría un día, conservadurismo así. Yo tengo ex- algunos amigos conservadores, algunos que son historiadores del derecho, cuyo conservadurismo me gusta, ¿no? Porque es un conservadurismo que se basa bastante en el proceso histórico del país, ¿no? De las familias criollas que han tenido una idea de país o que tienen la noción o la importancia de lo que es ser ciudadano en el Perú, al menos en el siglo XIX, lo han pretendido extender hasta el siglo XX, pero en el siglo XX la reforma agraria, pues, a ellos les parece un trauma bastante fuerte, ¿no? pero en todo caso ese es un conservadurismo de élite, ¿no? Sí, Ese totalmente. es el que nació con la República Aristocrática, con Nicolás Exacto. de Piérola, con aquella ley electoral que restringía demasiado, creo yo, en exceso, las libertades ciudadanas, ya no para hacer, digamos, su vida, sino para elegir al presidente que lideraría el país, ¿no? Exacto. Ahora, el conservadurismo tal y como Conservadurismo existe, como creo Carlos que Palma. sí, ¿no? El conservadurismo existe de otra manera, ¿no? Sí. No en términos teóricos intelectuales, Ujú. sino en términos de Ezequiel Ataucusi, quizás, ¿no? Claro, exacto. Pero ahí yo digo, Milenaristas, si ahí vamos quieres. al fundamentalismo, ¿no? De cuando el conservadurismo se vuelve fundamentalista o se vuelve Pero dogmático. ¿alguna vez fue distinto ese conservadurismo? Es una muy buena ¿O es pregunta. normativizar, como dices tú, y término que no te gustaba, porque justamente acusabas al conservadurismo de dar esa norma de cómo deberían ser las cosas? ¿Tú no le estás exigiendo al conservadurismo popular, llamémosle, Claro. cómo debería ser? Sí, ahí sí peco, ¿no? Peco de optimista y peco de mi... Creo que un defecto que tengo es que la gente, que me gusta que la gente piense como yo pienso, ¿no? Uy, no, peligroso, ¿ah? Eso es peligroso. Em, Sí, claro, pero o sea, estamos en democracia. Yo personalmente no soy muy afín a la democracia. Yo tengo un pensamiento, llamémosle platónico en ese sentido, ¿no? O socrático, la élite ¿no? intelectual, Postularía algo así, ¿no? Postularía algo así, élite, de derechas o indefectiblemente. izquierdas.
no importa la tendencia, Pero seamos sinceros, ¿no? importa para mí el pragmatismo, por ejemplo, yo no soy fujimorista, pero sí considero que el fujimorismo en términos de pensamiento político debe destacarse su pragmatismo, ¿no? No podemos negar los crímenes del fujimorismo, no podemos negar que el fujimorismo ha servido a intereses conservadores radicales, como por ejemplo el Opus Dei, pero tampoco podemos negar que Fujimori era una persona que era muy consciente de que el Perú vivía un sistema de discriminación estructural y que podía llegar a las personas excluidas, ¿no? A los que anteriormente se les llamaría indígenas y hoy son peruanos o ciudadanos de lugares rurales o marginales, ¿no? Que como no puede llegar la izquierda. ¿No? En La ese izquierda caso, no puede llegar, por en ese ejemplo. caso tú salvarías de Fujimori su impronta democratizadora, a pesar de que no te gusta la Populista, tal vez, democracia. populista, populista, Tú ¿no? Me prefieres un gusta eso. populismo a la democracia, digamos. Yo preferiría en ese sentido un populismo, totalmente. Porque el problema de la democracia en los términos de representatividad que hoy vemos en el Congreso es que supuestamente elegimos a nuestros representantes, pero no tenemos cómo controlarlos, ¿no? En cambio, eh, hoy día Dina Boluarte tiene el 3%, ¿no? Dina Boluarte no es una presidenta populista para nada. El Congreso no es populista. El Congreso está defendiendo ni siquiera ya intereses conservadores o liberales radicales. El Congreso está defendiendo intereses de lo que podrían ser organizaciones criminales. Entonces, ahí hay un grave problema, ¿no? Ese es el vicio de la democracia, dirías tú. Totalmente, la democracia Culpa de la democracia o de la debilitación que muchas élites, digamos, de todos lados, pueden ser de izquierdas o son de izquierdas y de derechas, le han hecho a la institucionalidad del país. ahí te daría razón en lo último, ¿no? El daño que le han hecho estas élites políticas o partidaristas en realidad al país. Si ese es un problema de la democracia, creo que tendría que realizar un análisis más sesudo para determinar si ese fue un problema, porque el problema, más que la democracia, fue el problema de la legislación electoral que se construyó, que se tejió en el gobierno de Ollanta Humala desde un liderazgo marcado del APRA, ¿no? Para ponerle reglas de juego donde los partidos tengan más poder que la ciudadanía y que nadie lo advirtió, al menos de los constitucionalistas o abogados académicos que ven el derecho público, no he visto que hayan advertido, ¿no? Yo en el 2017 publiqué un artículo donde estaba cuestionando cómo el Parlamento se estaba volviendo una dictadura de mayorías, ¿no? Y creo que hoy Oclocracia, se ha... una Una oclocracia, oclocracia, en términos exacto, ¿no? clásicos, Exacto. ¿no? Entonces, o sea, esta apertura democrática, ¿no? Que vivimos luego de la caída del Fujimorato, ¿no? Terminó siendo muy hábilmente aprovechada por los partidos que entonces, en ese entonces creían que iban a seguir manteniendo el poder como el APRA y que hemos visto que han desaparecido prácticamente, y que la izquierda, o al menos el ala que llamaríamos progresista o caviar, no supo advertir. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema, creo yo, de que, por ejemplo, los liberales o los progresistas, ¿no? Tendrían hoy en el Perú, es que no supieron analizar el fenómeno del fujimorismo a la caída del fujimorismo y que más bien se durmieron en sus laureles pensando que la sociedad peruana podía mantenerse o podría reconfigurar su tejido desde la figura del Estado o de la institucionalidad del Estado y se olvidaron que en realidad tenían que ser los funcionarios o los partidos que eran serían los abanderados de la democracia, tienes que tenían que recurrir a las necesidades de los ciudadanos. Los ciudadanos en el Perú desde los 90 han vivido paralelamente al Estado. O sea, economías informales como Huancayo, Juliaca, Chimbote, han mantenido el dinamismo comercial de sus ciudades sin la necesidad de una presencia fuerte de la autoridad y de la ley. Y eso, creo yo, marca una visión de lo que que el discurso hegemónico que hay en el país sobre la ciudadanía se mantiene hasta la fecha, ¿no? El ciudadano tiene que procurarse por
llevar dinero a su casa, por tener ingresos, por hacer empresa o tener una profesión. Y la política le hace independiente y entonces ahí cuando le preguntan por temas morales o éticos, probablemente el peruano busque o acercarse a la religión en una versión simple del entendimiento conservador o hasta chicha, como lo dije en un inicio, o el peruano quiera pues volverse una especie eh, de crítico antisistema, ¿no? Que serían los partidos radicales de izquierda. Pero valgan verdades, no son fenómenos populares, ¿no? Es No, decir, no, exacto. lo que pasa con el sistema electoral, entre otras cosas, es que la segunda vuelta siempre crea ficciones, ¿no? Crea ficciones porque nos obliga, para bien o para mal, ya ese es otro análisis, a elegir a alguien, ¿no? A elegir a alguien por más del 50% de votos disponibles en ese momento. Ahora, cuando vemos las elecciones en primera vuelta, nadie gana por más allá del 20%. Es decir, ah, ¿qué tanto mueven estos partidos radicales a la población? Lo dudo mucho, creo que no es mucho, creo que no sucede demasiado. Eh, Hay lecturas, creo yo, que se sostienen casi de manera espontánea en el país, como la del libre mercado, la del emprendimiento, esa ciudadanía heroica y discreta, y también perjudicial, seamos honestos, ¿no? Pensemos que la informalidad creó Nicolini, acá en el centro de Lima. Y Nicolini terminó pues con fábricas mal construidas, artesanales, en la clandestinidad, ¿no? En condiciones laborales totalmente precarias que más o menos también generaron la muerte de estas personas, ¿no? Eso fue hace, en los últimos 5 años. Entonces, no encuentro tampoco una bondad indubitable en la ciudadanía, ¿no? Hace lo que puede por sobrevivir, Claro, casi por totalmente, instinto. totalmente. Si en el proceso crea un proyecto religioso, ideológico, eso se da, ¿no? Se da. Pero en todo caso no creo que sea, un poco utilizando esta jerga hegeliana, la conciencia, el espíritu que se va desentrañando en el proceso histórico nacional, Ujú. ¿no? También pongo en duda ahí la tesis planteada por Alberto Flores Galindo, ¿no? De esa suerte de conexión o afinidad entre el milenarismo, digamos, religioso nacional histórico con la ciudadanía propiamente dicha, ¿no? Claro. Eh, y lo cual me gustaría ahí sugerir, ¿no? También, que quizás sea más polémico que discutir sobre el conservadurismo como tal. ¿Existe la sociedad peruana? Ya, ¿Existe ahí la ciudadanía nacional? yo sí ahí en efecto discrepo que existe la sociedad peruana como tal, ¿no? No No existe. existe. Para mí lo que hay unos intentos, ¿no? Es más, ir una vez, luego de una noche de copas en el centro de Lima, amanecí en mi cama, llegué a la conclusión que el Perú pues era un invento de la prensa, ¿no? Literal. Porque Entonces los... no habría nada por conservar. Es que es una constante construcción de la ciudadanía peruana desde la fundación de la República, ¿no? Que creo que en el siglo XX entra en crisis cuando se dan cuenta que gran parte de la ciudadanía peruana pues vive en el mundo rural y que no tiene esta noción clara del país peruano porque no se representan necesariamente como peruanos, porque el Perú se construye bajo un canon que es eurocentrista. El Perú es un país que se considera descendiente o hispanoparlante, ¿no? Que tiene que civilizar a sus indios y que no lo logra en el siglo XX, no, no lo logra en el siglo XIX, y de hecho hay grandes discusiones respecto a ello, por ejemplo, de Clemente Palma, ¿no? Con el tema de la raza, y llegamos pues a un siglo XX donde los movimientos campesinos lo que justamente están procurando es que se les reconozcan sus tierras, ¿no? Y Sus que tierras y su ciudadanía, ¿no crees? Y su más que ciudadanía es que en para DNI peruano. es que no, es que más que nada para que se le reconozca a la ciudadanía lo que se tenía era que reconocerle la propiedad sobre su tierra. Y eso les daba el carácter ciudadano al final, porque digamos, los valores del liberalismo son ser propietario, ser letrado y ser varón, ¿no? El liberalismo clásico que funda la República. Y que en el Perú del siglo XX encontramos pues que aún el campesino sigue siendo considerado indio, perdón,
o el habitante rural que legalmente era considerado campesino, era una persona que carecía de del estereotipo de ciudadano, ¿no? Occidental, hispanohablante, ¿no? Entre otras cosas, porque su propio proceso de vida era esencialmente quechohablante, ¿no? Bueno, Hans, creo que el tiempo nos vence, su tiranía es imposible de vencer, Peor que así la de Dina que, Boluarte. así que con eso llegamos al fin de este breve podcast. Muchas gracias.